Espero que todos estén bien, espero que estemos acatando todas las medidas que la autoridad nos ha dicho y espero que también empecemos a leer y a mirar la Biblia de una manera diferente. Hablamos en el video pasado que lo primero para poder comunicarnos con Dios a través de las Escrituras, para poder entender la Biblia, no es solo leerla, sino que hay que estudiarla. Cuando solo leemos, solo estamos buscando que nuestra vida tenga algo muy superficial, tal vez información, diría yo, resumido en que cada quien buscaría lo que le parece. Si leemos un pasaje incierto, lo dejamos y buscamos otro porque no entendemos. Y así estamos desperdiciando y siendo selectivos en lo que Dios nos quiere decir. No, la Biblia tiene todo un sentido y cada cosa que hay, cada texto que hay en las Escrituras corresponden a algo muy importante que Dios quiso transmitir a su pueblo, a su creación. Hoy vamos a mirar bíblicamente un pasaje en Proverbios, en el capítulo 2, que nos estimula, que nos dice la importancia sobre la cual radica que nosotros estudiemos la Escritura y nos da indicios de lo que vamos a aprender durante estos videos, de cómo debemos abordar la Escritura, ¿no? Entonces lo primero que debemos revisar es nuestra actitud frente a este libro que es la palabra de Dios. Debemos ser muy conscientes de cómo nos enfrentamos. Un libro como todos, pero un libro especial al mismo tiempo. Un libro que tiene los pensamientos de Dios, la revelación de Dios. ¿Recuerdan esas dos relaciones entre el lazo cortado? ¿Cómo es este puente? ¿Qué hay en ese puente? ¿Qué hay en ese sobre? ¿Qué hay en ese mensaje que nos une el principio, Génesis, con el fin, Apocalipsis? ¿Cómo allí en ese sobre, que es la palabra de Dios, se revela quién es Dios, cómo es Dios, quiénes somos nosotros y qué espera de nosotros y qué vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros para conectarnos con el fin? De manera que les invito a que abran sus Biblias. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero básicamente las Biblias tienen el mismo significado, solo que en formas diferentes. Después iremos a entender por qué hay Biblias diferentes. Pero por ahora vamos a leer Proverbios capítulo 2, verso 1 al verso 5. Dice la Escritura: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Acabamos de ver en las Escrituras cómo efectivamente el libro de los Proverbios, que es el libro de los dichos, es una literatura especial porque se consideran como los dichos, como los consejos, como esa sabiduría que hay en frases cortas. Después iremos a entender un poquito más cómo se aborda este tipo de literatura en la Escritura, en la Biblia. Pero en la imagen que ustedes van a ver ahora encontramos 5 pasos importantes que iremos desarrollando en la medida en que vayamos avanzando. 5 pasos importantes para poder hacer un uso correcto de las Escrituras. Hay muchas cosas que se dicen de la Escritura, hay muchas interpretaciones y mucha gente me dice, pero cada quien interpreta la Biblia como quiere. Eso no es cierto, eso no es cierto. Hay normas para interpretar la Escritura. Si hay una persona o existe una persona que no sepa estas normas, la va a interpretar como quiere y puede ser muy peligrosa. Precisamente por esas malas interpretaciones han matado gente, se han causado divisiones, se han formado sectas, en fin, todo lo demás.
Pero lo importante que comprendamos es que aquí está el mensaje de Dios para nosotros. Y en este momento sí que es importante que nosotros, en medio de tanta calamidad, comprendamos cuál es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de ese mensaje? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros por ese mensaje? No podemos jugar a Dios, ni podemos tampoco jugar al cristiano e inventarnos lo que querramos. Sobre mí cae una responsabilidad muy grande precisamente en este instante, porque lo que yo diga tendré que dar cuentas a Dios. Y yo prefiero que usted no me crea a mí, pero que sí le crea a la palabra, que le crea a lo que Dios dice. Y puede usted poner en duda cualquier cosa que le digan de lo que dice la Biblia, pero usted mismo tiene la responsabilidad de aprender a buscar, de aprender a cotejar, de aprender a relacionar y de aprender a mirar si es cierto o no. Es su vida espiritual, ¿no? Muchos ahorita no están tomando las precauciones con el coronavirus porque les parece que no importa, les parece que no es importante y que nunca les llegará de pronto esa enfermedad o que no lo va a afectar. Pues igualmente pasa con su alma. Si usted mismo no se interesa por su alma y si usted no cuida su alma y si usted no la nutre correctamente, pues la responsabilidad finalmente cae en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera parte para aproximarse uno a la verdad de Dios? Pues obviamente lo primero es, como dice ahí, leer el texto. Es el primer paso, leer el texto, saber leer el texto. Eso implica muchas acciones cortas, muchas acciones intelectuales, porque leer el texto o leer un texto implica reconocer letras, reconocer palabras, observar muchas cosas. Precisamente el segundo paso es observar qué hay en ese texto, analizar muy bien, tener la precaución de mirar en verdad qué es lo que está diciendo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cuáles eran las circunstancias. Es algo muy importante que la gente obviamente por desconocimiento no hace. El tercer paso, dice allí en la guía, es interpretar el texto, darle la interpretación correcta. Como cuando usted va por un camino en un auto y ve una señal de tránsito. La responsabilidad suya es leer la señal, observar la señal e interpretar la señal. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está indicando? El cuarto paso es cómo aplicar ese texto a su vida. Si usted va por la vía, usted tiene que leer la señal de tránsito, observarla, interpretarla y aplicarla. Por ejemplo, velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Entonces tiene que identificar cuál es la velocidad que le está diciendo la señal, tiene que identificar qué acción tiene que tomar y tiene que aplicarla. Y finalmente tiene que correlacionar. Para poder entender bien la escritura usted debe correlacionar. ¿Qué es correlacionar? Mirar en el contexto qué más hay sobre lo que usted está leyendo. Bueno, eso lo iremos a ver con más detalle, como les decía. Ahora procuremos mirar lo que nos enseña esta escritura de del capítulo 2 de Proverbios. Nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, eso lo dice la versión Reina Valera 60. La versión nueva versión internacional dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Y la que leí al principio dijo, hijo mío, presta atención a lo que digo. Prestar atención. Dice la Biblia que si prestamos atención, y sigue diciendo, y atesoramos mis mandatos, y atesora mis mandatos. Vea lo que está diciendo la misma escritura, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo, pon atención a lo que yo digo. Es importante, pon atención a lo que yo digo. Dios nos dice, ponga atención a esto, que es la Biblia. Lo segundo dice, que atesore los mandatos, o sea, que los guarde. Los guardar no es todavía cumplirlos, pero sí es tenerlos presentes. Que usted cuando guarda su billetera, cuando guarda su cédula, cuando guarda su celular,
usted sabe que está ahí. Entonces, oír con la intención de poner en práctica implica que yo los lleve siempre, que los guarde. Lo que dice entonces allí en el primer verso es que nosotros oigamos atentamente, pongamos atención, que nosotros hagamos nuestras esas palabras, que las guardemos y las atesoremos. No sabemos más adelante cuándo vamos a utilizarlas. Lo segundo que dice en el verso 2 dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. La versión Reina Valera dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y la Nueva Versión Internacional dice, si tu oído inclina hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Afinar los oídos, inclinar los oídos, estar atento, es en una disposición en donde Dios nos está diciendo, yo te voy a hablar, pero escucha con atención. Y nos está diciendo entonces que leamos la Biblia, que tomemos las Escrituras, pero no para simplemente leer, sino tener una actitud activa en esa lectura, poner atención a lo que se dice, palabra por palabra, guardar esas palabras y que podamos entender. Es decir, que no avancemos si no entendemos, que le preguntemos, que miremos de qué forma podemos entender eso que dice ahí. El eunuco, cuando estaba leyendo el rollo de Isaías, decía, yo no entiendo, yo quisiera entender, y Dios le mandó a un apóstol para que le explicara. Esa es la misma actitud que nosotros debemos entender. Yo no entiendo esto, Señor, explícame. El verso 3 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Es precisamente lo que estamos hablando. Entonces, tener esa actitud de escuchar, de querer guardar y poner por obra los mandamientos, de afinarnos con Dios, de tener la intención de oír atentamente, de entender y de pedir ayuda, de pedirle a Dios inteligencia para poder entender su palabra, entenderla. Y dice, búscalas como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Esa sabiduría, ese entendimiento hay que buscarlo como si fuera plata, como si fuera tesoros escondidos. Imagínense ustedes que estuvieran diciendo, ahí están botando dinero en alguna parte de la ciudad, del pueblo, pues la gente corre a buscar. Es más, en esta época han dicho que están regalando mercados y la gente corre a buscar mercados y hay hasta protestas. Si buscáramos los dichos de Dios, si buscáramos las palabras de Dios como si fueran, escuche, como si fueran tesoros. O sea, yo tengo tesoros aquí en mis manos. Usted tiene tesoros por descubrir y están en su Biblia. Búsquelos como tesoros, búsquelos como si fuera plata, como si fuera algo escondido, tesoros escondidos que están ahí. Y de verdad que usted se va a maravillar de los tesoros que puede encontrar ahí en la Escritura. Entonces, que el verso 5 me encanta porque dice entonces, o sea, después de prestar atención, de guardar los mandatos, de afinar los oídos, de concentrarse para entender, de clamar por inteligencia y entendimiento para comprenderlos, de buscarlos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, o sea, es como si dijera, tendrá que suceder. Te tendrá que suceder, te tendrá que pasar. Comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. La versión Reina Valera dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y la versión internacional dice, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, conocer a Dios. O sea que las Escrituras nos permiten llegar a conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Yo los animo a que emprendan entonces
esa búsqueda con el entendimiento, con un esfuerzo, como buscar lo que dice aquí la Escritura para entender, para querer guardar, para querer corregir lo malo que estamos haciendo. El propósito de Dios en este tiempo es que nosotros lo busquemos, ora en la mañana, ora en la tarde, ora a mediodía, ora en la noche, pidiendo sabiduría. Dile allá al Señor en donde estás, yo necesito comprender cuál es el propósito tuyo en esta época para mi vida. Si nos alienamos con Dios, si volvemos a Dios, si conocemos a Dios, yo creo que Dios puede hacer un milagro extraordinario en nuestras vidas, en nuestros municipios, en nuestro departamento y en todo Colombia. Los invito a que oremos en este instante. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor con toda reverencia y con todo respeto: Señor, quiero prestar atención a tus palabras. Padre de los cielos, quiero atesorar tus mandatos, es decir, guardarlos en mi memoria, en mi mente, en mi corazón. Quiero, Señor, afinar mis oídos a la sabiduría. Quiero concentrarme, Señor, y poder entender. Quiero, Señor, dedicar con la misma energía y dedicación que buscaría las riquezas, que buscaría el dinero, la fama, mucho más allá incluso que eso, Señor, para encontrar lo que tú dices en tu palabra. Y por eso, Señor, clamo a ti por inteligencia, clamo a ti por entendimiento, que yo pueda entender y comprender. Te pido, Señor, que abras los ojos de quienes están viendo estos videos, que abras el entendimiento. Tú lo sabes hacer muy bien, Señor, para que entendamos tus propósitos, para que entendamos tus mensajes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque de ti provienen todo, los dones, la sabiduría, la vida y todo lo que existe, Señor. Ayúdanos a buscarlos como si fuera lo más preciado para nosotros, como si fuera lo de mayor valor. Y ayúdanos a disfrutarlos, Señor, como los regalos más grandes y los tesoros eternos que tú dices que hallamos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, por favor. Nos disponemos para ti, Señor. Te pido, Señor, que esta promesa que tú tienes aquí en Proverbios capítulo 2, verso 5, se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. La promesa que tú dices que entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendremos el conocimiento de ti, Señor. Lo que queremos es poder decir: yo ahora conozco de ti, Señor. Revélate a nosotros por el poder de tu Santo Espíritu y por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a clamar por esta nación. Y te pedimos una vez más por todos los que se encuentran en dificultades, Señor. Provéeles el alimento espiritual y provéeles también, Señor, la comida, el techo, la protección.